Hola Zonas, soy Pozo y hoy vamos a pintar Reaper Bones. Entonces, la miniatura que vamos a pintar hoy es Goldar the Barbarian de Reaper Bones, también conocido como Legally Distinct Kratos. Bueno, esta miniatura es súper vieja. Yo creo que la de plomo que tengo que se ve acá pintada la debo tener del 2011 o 2010 o algo así. Y la que está sin pintar la tengo desde el primer Bones de Reapers. En esa época ya se parecía a Kratos, pero claro, tenía un hacha en vez del Leviathan Axe, o sea, en vez del Chaos Blade, y ahora que tiene el Leviathan Axe, como que es muy fácil hacerlo parecerse, sobre todo que Kratos ahora usa especie de shoulder pad o shoulder armor, o como queramos, pautrons, en realidad creo que es el término correcto. Entonces vamos a pintar la miniatura como Kratos, esto es piel blanca. Vamos a hacer que todas las partes de armadura sean una mezcla entre acero y oro, ¿ya? Y la capa, yo creo, o sea, todo lo que es tela y el taparrabo lo vamos a pintar. Yo creo que la tela roja y el taparrabo probablemente vamos a ir por un gris con blanco. Quiero tratar de hacer así, algo así como de la piel de un lobo siberiano, pero no me tengo tanta fe. ¿Ya? Donde vamos a poner más enfoque en que la piel quede como la de Kratos, esto es que sea blanca, le vamos a dar un tono azuloso porque está en la nieve, y algo que vamos a hacer especial para esta miniatura es que vamos a hacer el patrón del tatuaje rojo a mano alzada, ¿ya? El patrón es básicamente una espiral que da vuelta alrededor del cuerpo de Kratos y que parte desde debajo del ojo derecho y termina en el brazo. Y lo otro que vamos a hacer especial para esta miniatura es que vamos a hacer una base que parece que está nevada, ¿ya? Así que veamos cómo sale. Partí mezclando Grey Blue con Sea Grey para hacer la capa base de la piel. El tono en el que estaba quedando la piel hizo que requiriera un montón de confianza en mí mismo el no querer cambiarlo, porque claramente no se ve como el color de piel que uno quisiera, pero tenía la idea de que, dado que esta es la zona oscura y quería el tono azuloso, esto debería funcionar bien. Y bueno, ya verán el resultado. Este sculpt es muy bacán. Así, la primera capa ya se ve súper musculoso y rudo Goldar. Segundo paso es pintar la armadura usando acero de Golden. No he podido encontrar un acero que cubra tan bien y sea tan bonito como el de Vallejo Model Color, pero no lo he podido pillar para comprarlo, así que he estado usando este Golden, que tiene una cobertura que es bien más o menos. Al menos no es el Coarse, porque ese sí que no cubre nada, pero el Fine es decente. Cambio de ángulo y aprovechamos de repasar todo lo que nos quedó con buena cobertura. Voy a pintar lo que yo llamaría el pareo que usa Kratos usando Hull Red. No llevará short shorts, pero estoy seguro que debajo de ese pareo lleva un colorless. El taparrabos lo pinto usando Sea Grey. También lo aplicamos en el pelaje que está en la parte de atrás de las botas. Y en los brazales o muñequeras o como sea que se llamen. Cuando reviso el progreso me doy cuenta de que no le había pintado las manos, así que eso es lo que hago ahora.
Moviéndonos más al detalle, vamos a pintar todas las amarras de cuero usando Saddle Brown. Este color me llama la atención porque en español se llama marrón cuero, pero yo tengo otro marrón cuero que en inglés se llama Leather Brown. Entonces, claramente no son el mismo color, pero lo trajeron igual al español. De hecho, quería comprar Leather Brown cuando compré este. Y bueno, mala suerte. Igual es un buen color. Decidí hacer una especie de ghetto lining pintando el borde de los guanteletes o de las muñequeras usando el mismo Saddle Brown. Eso igual les da bastante más definición. Mientras esperan, los invito a hacer like en el video y a suscribirse al canal. Aquí me muevo a repasar un montón de cosas que no habían quedado con buena cobertura. Le doy un poco de variedad a los colores del hacha usando bronce de golden. Alternar plates entre acero y bronce no solo hace que se vea bien, sino que aparece en el juego, donde hay varias armaduras que tienen ese patrón. El asa del hacha lo pinto usando Natural Wood, que es un color que me carga. Más que nada porque es difícil de aplicar que porque sea un mal color. Pucha que me gusta repasar, pero bueno, si quedó bien la miniatura, está bien que haya repasado. Vamos por el good old tratar de hacerle los ojos a la miniatura. Para variar, algo que nunca me sale y es muy raro las veces que lo puedo hacer bien. Tengo que aprender a hacerlo bien. Y con estos retoques estamos con la base, así que ahora nos vamos a mover a darle un rato a la peana para variar un poco. Para la peana voy a usar una base de estaño de 1 pulgada que tengo de hace chorro mil años, no sé de dónde. Para darle textura mezclo cola fría con agua, la echo en la base y después vierto arena encima. Con no cubrir toda la peana echo más cola fría y repaso los bordes. Una vez cubierto todo, cubro la peana con cola fría y con agua para que la arena quede bien pegada. Después imprimamos la peana a blanco. Recuerden, la arena es solo para la textura. Luego pinto la peana usando Sky Blue para el frente y Deep Sky Blue para la parte de atrás. Hacemos un lavado café para dar la sensación de que hay tierra debajo del hielo. Después intenté poner la nieve de un kit que tenía, pero esa nieve apestaba, así que desistí. Después usé una nieve de otra marca que tenía y eso funcionó bien. Para partir el resultado hago la primera luz de los músculos usando White Gray.
Esta miniatura tiene súper definidos los músculos, así que es fácil saber dónde pintar. Un minuto a 8x. Si quedaba alguien viendo el video, seguro que ya no lo está viendo, pero démosles porque esta parte es la más importante de la miniatura. A 8x ya vamos para 2 minutos. Lo podría haber dejado aquí y haber dicho que era Barbarian Doctor Manhattan, pero quería que saliera bien. Terminada la primera luz, hago la espiral freehand. Entonces uso rojo. Esta parte es difícil hacerla si es que no tienes talento, pero lo que hice fue buscar posiciones de referencia, usé los músculos para guiarme y traté de ir uniéndola haciendo una ligera curva. Creo que igual quedó bien, si bien podría haber sido mejor. Me comí una veladura entre la escena anterior y esta, pero estaba tan fuera de foco la miniatura que decidí editarlo. Además estoy tratando de probar un fondo blanco a ver si el enfoque automático de la cámara funciona mejor con el fondo, y en este caso así fue. Hacemos la segunda luz usando blanco. La pintura no está cubriendo todo lo que debería y por eso estoy usando un área superior a la que debería ser para una segunda luz, pero dado que el primer blanco con la veladura no agarró tan fuerte sobre el azul, necesito cubrirlo un poco más o si no la miniatura va a quedar azul. Como igual se ve el azul a través de incluso de este blanco, aquí no se nota tanto pero en persona se notaba mucho, después voy a hacer una tercera luz con el mismo blanco y que ahí sí se va a ver bien el color. Aquí no se nota la transición, pero dejé que se secara la pintura, hice otra veladura con el blanco y nuevamente hago una tercera luz con el blanco, tal como les había adelantado. Esta vez sí me preocupo de que sea más pequeña para que haga un resaltado sobre lo que ya está.
Y aquí si notan que estoy avanzando muy rápido es porque estoy haciendo una tercera veladura. Con la pintura muy, muy, muy diluida. Tal vez más de lo que debería haberlo hecho, pero creo que quedó bien. Habiendo terminado la piel, que creo que quedó bien, aplico un lavado café al taparrabos para que parezca piel. Pero el resultado final no se ve mucho, la verdad. Ilumino el pareo mezclando con blanco el rojo y haciendo una capa sobre el pareo. El filo del hacha lo realzo usando silver de golden en el filo. Uso el mismo silver para hacer lining en las placas de armadura, si bien no queda muy bien. Procedo a realzar el bronce usando gold de golden. Ya estando seco el pareo, hago la segunda luz del pareo agregando obviamente más blanco al rojo. Aquí me ven tratar de hacer un lining en las amarras de cuero, pero claramente no me funcionó. Agrego un poquito de blanco por todos lados para pretender que es nieve. Luces en los brazales, obviamente añadiendo blanco al gris. Y cierro la miniatura con una pobre excusa de dibujo a mano alzada sobre el hacha. Última tarea del proceso es sacarle la base flight que tiene para ponerlo en la base cool que construí hace un rato. Cianocrilato for the win. Mi amigo Dacti me dio la mejor de las descripciones para esta miniatura. Kratos pechos parados, papazote pero del vivo. Estamos. Quedó súper buena. Estoy muy contento como quedó. El freehand yo creía que me iba a costar más, pero quedó bastante bien. Probablemente si uno lo ve de cerca, como están los zoom de la cámara, se ve más o menos mal, pero de lejos la miniatura se ve espectacular. Encuentro que como que mis técnicas están llegando ahí. Lo que necesito trabajar más ahora es hacerlo más limpio. Creo que la pintura me está quedando muy gruesa, que me quedan muchos detalles. Si ustedes pueden mirar la miniatura vieja, se siente más limpia a pesar de que fue hecha hace mucho tiempo, como que los detalles están mejores. A esta miniatura le falta trabajo. Tengo que empezar a trabajar en que los pincelados sean más piola, no poner tanta pintura, en enfocarme en que sean pinceladas suaves y que ponen poca pintura
la miniatura, pero creo que la técnica está ahí ya. Entonces, debo decir que la peana no me quedó como esperaba, pero igual está bien, no desentona tanto. Parece nieve, así que estamos bien. Pero en general me quedó muy bien, lejos de las mejores miniaturas que he hecho, me deja súper contento. Probé hartas cosas nuevas y salió bien. Así que, nice, probamos algo nuevo y funcionó. So, nos vemos en la próxima.